Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelística Internacional. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de devocional. Buenos días, Señor. Estamos aquí un día más, una mañana más, para meditar la palabra de Dios, para alimentarnos de la palabra y que también esta alimenta nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente. Les invito a que dispongan su corazón para continuar estudiando en esta mañana la palabra de Dios. Como ustedes saben, familia, estamos estudiando el libro de Jueces y nos toca ver este día desde el Jueces del capítulo 19, desde el versículo 19 en adelante. Les quiero poner en contexto un poquito porque de qué se trata este capítulo, que habla sobre el levita y su concubina. Cuando el levita fue a buscar a su esposa, a su concubina donde su suegro, ¿sí? Y estuvo en su suegro como 4 o 5 días y después hizo el viaje de regreso a su casa, pero ahí pasa algo muy significativo, donde que nos habla, dice, en la palabra de Dios nos comienza así. Y él dice, dice, miren, ellos estaban ya en la ciudad de Gabá, estaban esperando para ver dónde pasar la noche. Y les quiero compartir desde el versículo 16 que dice, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay nadie que me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad, todo quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y le lavaron los pies, y comieron y bebieron. Miren, aquí vamos a analizar un poquito, dice, cuando él dice que este anciano era de la tribu, dice, de donde que él era, de Leví. Pero aquí nos habla, dice, cuál era del monte de Efraín. La única persona que le extendió hospitalidad a levita y a su concubino fue un hombre de su propia región. Ninguno de los nativos del pueblo de Gabá tuvieron preocupación por los extraños que estaban en esa plaza. ¿Sí? Recordamos que la casa de Jehová no estaba en Jerusalén, sino estaba en Silo. Aquí nos damos cuenta también que Gabá estaba también conectada. Sí, esta ciudad era ciudad de Benjamín, pero como se verá más adelante, los benjamitas, quienes fraternizaban con los jebuseos de Jerusalén, habían sido contaminados con lo peor de la conducta pagana. Cuando el trío llegaba a Gabá, el sol ya se puso, y como las puertas de las ciudades se cerraban al anochecer, y como el viajero nocturno se exponía al peligro de las fieras y de los bandidos, el trío entró en Gabá para buscar hospedaje con sus hermanos israelitas. La historia se asemeja mucho también, si ustedes se acuerdan, a la de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. ¿Sí? En aquellos tiempos no había mesones, sino que los habitantes de cada lugar recogían a los viajeros. La hospitalidad era una obligación y una virtud de alta importancia. Por lo tanto, los 3 viajeros se sentaron, dice, en la plaza frente a la puerta de la ciudad, o tal vez entre las 2 puertas, esperando a que alguien los recogiera. Pero sin embargo, nadie les ofreció hospitalidad. Nadie. Eso es muy grave. Esta grave falta resalta por el contraste con la hospitalidad que tuvo de parte de su suegro.
Y aquí ya nos damos cuenta como un presentimiento de la maldad que había en Gabá. Si ustedes se acuerdan, este capítulo les quiero decir que estando estudiando estudiando este capítulo, les llamaban a este capítulo, lo llaman el crimen de Gabá, porque ya vamos a ver más adelante de lo que se trata y de lo que pasa en esta ciudad tan difíciles momentos que tuvo que pasar aquí el levita y su concubina, ¿sí? Continuando con la lectura, dice, en el versículo 22 dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Miren lo que dice, rodearon, dice la casa y golpearon a la puerta. La forma del verbo del término golpeando la puerta indica que hubo un gran sonido de golpes, un rotundo, ¿no? En la puerta que se iba incrementando. Esto para nada era una petición amable o casual, simplemente que venían ya en pos de este extranjero que estaba habitando en ese momento en la casa de este anciano. Su petición fue la misma hecha por los homosexuales que, se acuerdan, rodearon la casa de Lot en Sodoma. La ilustración era clara. Durante ese tiempo de los jueces, Israel era tan malo como Sodoma y Gomorra. Imagínense ustedes a qué altura estaba esta ciudad de Gabá, a dónde llegaba el pecado que habían cometido en esta ciudad, que es muy grave para todo lo que va a suceder más adelante. Ustedes saben, ellos estaban con un banquete ahí, ¿no? Y el banquete fue interrumpido por algunos maleantes, yo le digo maleantes, de la ciudad, quienes buscaron violar sexualmente al levita, ¿sí? Antiguamente esto pasaba en algunas ciudades que no conocían de la palabra de Dios ni conocían de Jehová. Aquí también se suma la falta de respeto hacia el anciano y su abuso de la situación del forastero, porque no tenía ni familia para defenderlo, ni nadie quien le ayudara. Por eso se dice que en algunas ciudades antiguas humillaban de esta manera al extranjero, mediante la violación homosexual, pero semejante práctica era diametralmente opuesta a lo que la ley de Moisés decía, lo cual prohibía tanto esas prácticas como el humillar a las personas, ¿sí? En el mundo antiguo, el anfitrión tenía la obligación de proteger al huésped. La seriedad de esta obligación se manifiesta de que nosotros tenemos la obligación de proteger a nuestro huésped, pero aquí vemos lo contrario, lo que está haciendo. Dice que la oferta del anciano fue motivada por la hospitalidad y en cambio los otros hombres, estos maleantes, vinieron a sacar a la persona. Por eso nosotros tenemos que entender que la hospitalidad que debemos de tener a nuestros hermanos debe ser en alta estima, ¿sí? Aquí el anciano se dirige a estos malos, malditos, como quieran llamarles, los rufianes, como hermanos, les dice, procurando ganar un poquito de su simpatía, ¿sí? Un poquito para que ellos se calmen en su forma de ser, dice. Aquí el anciano se ve, ¿cómo se puede decir?, incapaz de poder ayudarles de otra manera, ¿no? Pero aquí vemos otra situación, lo que nos dice a continuación en Génesis 19, desde el capítulo 23 hasta el 26 nos dice lo siguiente. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo los sacaré ahora humilladas, y hacen con ellas como los parezca, y no hagáis de este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no quisieron oír, digamos. Pero lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba.
Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Miren, qué relato más desgarrador que se ve aquí. Dice, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, él mismo, el levita la sacó y la entregó, dice. Aunque estos hombres eran pervertidos de Gabá, eran claramente culpables. Pero yo me pongo a hacer una reflexión, también era culpable el levita. Y también era el culpable el hospedador de la casa. Ellos claramente debieron estar dispuestos a sacrificarse a sí mismos por las mujeres que estaban, porque el uno inclusive ofreció a sus hijas y a la concubina también, se la llevaron. Cada persona en este drama, que es muy sórdido, eran culpables. Eso sí, excepto la misma concubina, que nada tenía que ver. Y nos damos cuenta que estos hombres inmundos, como digo yo, inicuos, personas malas de Gabá, eran como los hombres de Sodoma y Gomorra, y no tenían piedad por nadie. Porque si nos damos cuenta, hasta el amo de la casa estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija para que no pase nada con el forastero. Y tampoco al levita le importaba su concubina. Aquí el levita no defendió a la mujer, no defendió a su concubina para poder salvarle, ¿sí? El levita no esperó nada dice ahí, él no ni siquiera hizo la intención. Estoy viendo mi imagen, la imagen en mi mente, ni siquiera cerró la puerta para evitar, simplemente le cogió y le entregó. Yo pienso que esa situación es muy difícil de entender y de apreciar. Por eso este capítulo ha sido el más difícil para mí en primer lugar, en leerlo y entenderlo. Y también es indignante leer que el levita se levantó tranquilamente por la mañana, que había dormido tranquilamente mientras su concubina estaba siendo torturada, estaba siendo maltratada. Y tampoco salió de su casa, ni fue a buscar ayuda, ni para auxiliarle a su concubina, ¿sí? Sino que él le esperaba para seguir su viaje. Y si esto no fuera suficiente, al encontrar a su mujer tendida delante de la puerta, con las manos prácticamente, dice, extendidas sobre el umbral, en vez de coger y mirarla, atenderla, cuidarla, sanarla, tratarla, dijo que le hizo subir y se fueron. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible esta situación? Dice, a la puerta aquella donde fue la señora estaba que fue el día. Y se levantó, dice, en el versículo 27, si leemos, dice, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándole sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Miren, a mí me duele tanto esta situación, el leer cómo esta gente le trató, estos de Gabá, les trató tan mal, ¿sí? Les trató tan mal al ¿cómo se llama? A la concubina. Y este hombre, el levita, sinceramente, para mí no tiene alternativa, otra cosa que no sé, no sé cómo determinarlo, que muy duro leer este pasaje, donde que uno expresa hasta qué punto un marido no puede cuidar de su esposa, no puede cuidar de su mujer, porque en realidad ella no eran esposos, pero era su mujer, su compañera que estaba junto a él, porque si vemos aquí esta historia se revela una decadencia moral en Israel.
la hospitalidad, la ética sexual, el liderazgo, el derecho a la guerra, la política, la religión. Aquí en Gabá se ve todo lo malo. Y aquí vemos que en este capítulo se desarrolla en 3 escenas, cada una introducida de una etapa diferente del viaje de Levita. ¿Sí? La primera escena que vimos en el capítulo 19 de la primera parte, que se realiza en Belén, después del viaje de la región montañosa Efraín. La segunda, el viaje a Gabá, introducida por el viaje de Belén. Y la tercera, la que vamos a terminar de leer, que es el viaje de Gabá hasta su casa, ¿no? Yo quiero invitarles a que sigamos leyendo para terminar este capítulo que nos dice en el versículo 27, se levantó por la mañana, así leímos, y dice, el 29, perdón, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Dice, levántate y vamos. Era como una demostración claramente dolorosa de la insensibilidad del levita, ¿no? Con su concubina, como le había dicho. Y es tan difícil entender por qué hizo esto. De que si fue tan duro encontrarle, ¿por qué después comenzó a partirle a la concubina, dice, en 12 pedazos, en 12 partes? Porque en vez de sepultarle a la concubina con honores, a la mujer cuyo sacrificio de ella le salvó la vida, la corta en pedacitos. Y fuera de eso le envía a las 12 tribus de Israel para anunciar y enseñarles la atrocidad a que fue hecho esto. Yo creo que Levita tenía una queja legítima, es innegable, pero acude a una cruda manipulación de los sentimientos de los israelitas. También en el texto queda una duda que me salta a primera vista. Aquí no nos dice si que la concubina murió por los abusos de los que fue sujeta en Gabá, ¿sí? Ese mensaje macabro que provocó esa reacción, o murió en el camino, o murió cuando ya llegó en su casa de Levita. Aquí presenta esta historia que los israelitas, como dice al principio, no estaban, dice, no tenían rey, no tenían quien les gobierne. Y esta cosa sucedió por muchas causas, para mí, para parecer, por no seguir el orden que necesitaba el pueblo de estar en paz y conectado con la palabra de Dios, sino que ellos comenzaron a vivir como podían y a su libre albedrío. Y esto me hace recordar mucho a que nosotros a veces, como personas, cuando no acatamos y cuando no estamos sujetos a la palabra de Dios y queremos hacer las cosas por nuestros propios pensamientos y por nuestras propias acciones, cometemos errores. Claro que este tipo de errores no, pero hay otro tipo de errores que cometemos, y cometemos crímenes que después nos arrepentimos, ¿no? Cosas que después nos arrepentimos de haber hecho, de hacer actos que no correspondían, de hablar de una manera que no correspondía. Y lo peor, que no sabemos pedir ni perdón. Yo, hermanos míos, les traigo a la reflexión y aprender de que nosotros tenemos que cuidar mucho de nuestra familia, de nuestra pareja. Aunque hay veces que discutimos entre esposos, discutimos con nuestra esposa o con los hijos, pero les digo que realmente tenemos aquí momentos de saber, entender lo que cada uno tiene que actuar y lo que cada uno tiene que saber en la vida. Nosotros damos las gracias al Señor porque nosotros tenemos ya la palabra de Dios en nuestras manos. Ya no podemos escondernos para que no sabíamos qué va a pasar ni qué se va a hacer.
y apliquemos. Estudiémosla, escudriñémosla y entendámosla para después aplicarla. Así es mi familia. Yo quiero darles gracias y a todos por habernos permitido escuchar este capítulo que es un poquito fuerte, que me ha llegado mucho, les digo, familia, y me siento un poquito triste por esta situación. Pero vamos a darle gracias al Señor que nos va a ayudar. Vamos a orarle. Padre de los cielos, Señor, en ti confiamos. En ti ponemos nuestros ojos, Señor, y que nunca se aleje tu bendición sobre nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, siempre tomando el control de nosotros, bendito Padre, para no actuar como estos hijos de Gabá, Señor, que cometieron ese atroz crimen, Señor. Que nosotros sepamos, Señor, saber cuál es nuestra situación en este mundo, Señor. Que aprendemos a escuchar y a oír tu palabra, Señor, y para interpretarla de la mejor manera y de la forma correcta. Hacer tus peticiones y llevar tus mandamientos al pie de la letra, Señor. Y entender, Señor, que para nosotros nada es fácil. Así como tú, Señor, diste a tu Hijo por nosotros para salvarnos del pecado, nosotros también somos capaces de entregar todo, Señor, a cambio de tener una vida libre y sana, Señor. Cada día es una diaria lucha, Señor, un diario vivir con nuestros pensamientos, Señor, con nuestras acciones. Pero enséñanos a no cometer esos pecados que a veces lo cometemos, Señor. Con tu obra maravillosa que es el amor, Señor, que nos das a cada uno. Acrecenta nuestra fe, Señor, mediante el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para entender, Señor, y para gobernar nuestras vidas. Gracias te quiero dar en este día. Y llévanos con bien, Señor, esta semana que viene, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia, y hasta la próxima.